El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Amada Iglesia, queridos hermanos, amigos, bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Nos estamos ocupando proféticamente del arrebatamiento de la Iglesia. Pero hoy quiero introducir algo que nos va a ayudar a mejorar la comprensión sobre este tema extraordinario. Y para ello, el tema de hoy lo he llamado A Él Oíd. Así que les invito a que hagamos una oración. Amado Espíritu Santo, tú eres nuestro guía, tú eres nuestro maestro. Toda la verdad del Padre que ha sido revelada al Hijo nos es transmitida por medio de ti. Oro para que en esta hora nos guíes y nos ayudes. Me des la sabiduría para hacer una exposición clara de lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Teniendo en cuenta que nosotros somos la iglesia de Jesucristo y que, como estamos viendo en Reinando en Plenitud, para Dios existen tres pueblos sobre la tierra, que son Israel, los gentiles y la iglesia. Como iglesia del Señor tenemos mandamientos claros, y uno de ellos, dado por Dios mismo en la Escritura, es el que encontramos en el siguiente pasaje bíblico. Quiero invitarles a abrir su Biblia en Mateo capítulo 17 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Aquí la palabra de Dios dice lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Aquí, por supuesto, proféticamente y haciendo un estudio de estos textos, tendríamos muchísimo tiempo para hablar sobre ello. Pero yo quiero solamente resaltar algo importante. En este pasaje que se llama la transfiguración, Jesús aparece con Moisés y Elías. Moisés como el representante de la ley y Elías como representante de todos los profetas que acompañaron a Israel en todo su peregrinar hasta los días de Cristo. Y aquí lo importante es notar, amados hermanos, que Dios desde el cielo los cubre y nos da un mandamiento. Allí, como representantes nuestros, sin ser todavía la iglesia, estaba Pedro, Jacobo y Juan. Pero a ellos les dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd.
Con esto, nuestro Dios está diciendo: gracias Moisés y gracias Elías. Ahora mi complacencia está en mi amado Hijo, y a Él es a quien tú y yo tenemos que oír. El verso 8 dice: y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Lamentablemente, muchos sectores de la iglesia se quedaron con Moisés y se quedaron con los profetas del Antiguo Testamento. Obviamente todos ellos son importantísimos en el entendimiento completo de la palabra. Pero hoy, nosotros que somos la iglesia del Cordero, hemos sido llamados por el mismo Dios del cielo para que oigamos a Jesús. Así lo hace de nuevo Hebreos capítulo 1. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Léelo conmigo, dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, los que comenzaron a contar después de la cruz de Cristo, hago el paréntesis, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Estos dos pasajes, si los encadenamos, a él oíd, y nos ha hablado, o nos está hablando hoy, en los postreros días, por medio del Hijo, deben ser suficientes para que nosotros, bajo ninguna circunstancia, como iglesia de Cristo, nos olvidemos de que somos el tercer pueblo, la iglesia del Dios viviente, los creyentes del nuevo pacto de la gracia, la nueva creación de Dios en el Espíritu, y que hoy debería ser nuestro deber y nuestra obligación, en cumplimiento de lo que acabamos de escuchar, oír realmente lo que Cristo tiene para decirle a su iglesia y mirarlo solo a Él como nuestra única esperanza de vida eterna. El número 7 en la Biblia nos habla del número perfecto, del número completo. Y todos sabemos, amados, que a través del número 7 hay grandes revelaciones y verdades en la Escritura. Pero una de esas verdades maravillosas del número 7 nos revela 7 aspectos de lo que Cristo es para ti y para mí. Así que vamos a mirarlos. Por supuesto, todo esto es por encima porque no es el tema que quiero tratar, pero que sí nos quede claro lo que dice la palabra de Dios. Número 1, Jesucristo es el Mesías. En San Juan, capítulo 4, versículos 25 y 26, dice la Escritura: le dijo la mujer, todos sabemos que este pasaje habla de Jesús y la mujer samaritana. Dice, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Notemos, amados, que aquí hay también muchísimo que enseñar. Una mujer que era de otra nacionalidad, samaritana, enemiga de los judíos, porque entre ellos no se hablaban. Sin embargo, se ve que conocía la Escritura y tenía la revelación de que el Mesías vendría. Y lo maravilloso es que ella entendía que vendría para declarar todas las cosas. Y lo maravilloso del texto es que dice
Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. De tal manera que es Jesús quien nos revela toda la verdad, quien es el camino, la verdad y la vida, y a quien por ende, como ya vimos, debemos oír. Entonces, número 1, Cristo es el Mesías. Número 2, en Lucas capítulo 1, versículo 35, la palabra de Dios dice lo siguiente, para decirnos que Él es el Santo de Israel. Dice la palabra: respondiendo el ángel le dijo, es la conversación del ángel con María, dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí hay dos aspectos. Número 2, el Santo de Israel, y número 3, también dice que es el Hijo de Dios. Pero primero veamos el 2, que es el Santo de Israel, en Lucas 1:35, y en tercer lugar veamos al Redentor, porque Jesucristo es quien nos ha redimido, quien ha quitado el pecado de nuestras vidas y nos ha hecho uno con Dios. En Isaías 41:1-14 dice la palabra de Dios: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Es una revelación entonces de lo que Dios mismo a través de Cristo vendría a ser, no solo para Israel, sino también para todos los gentiles de la tierra, y obviamente para su iglesia, que está compuesta de judíos y gentiles, que hemos puesto toda nuestra absoluta confianza en Cristo Jesús. Número 4, la Biblia revela que Jesús también es el Salvador. Lucas 2:11 dice la palabra: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que hemos visto, número 1 es el Mesías, 2 el Santo de Israel, 3 nuestro Redentor, 4 nuestro Salvador. En quinto lugar, la Escritura también nos dice que Él es el nuevo Padre y representante de toda la raza humana. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra, Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todas estos nombres, estos epítetos hacen referencia a Cristo. Entre ellos dice Dios fuerte, pero dice Padre eterno. ¿Por qué? Porque Romanos 5:17 nos dice también, leámoslo por favor juntos, Romanos 5:17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, del primer padre que tuvo la humanidad, que fue Adán, y de quien heredamos la muerte espiritual, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En el primer Adán estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el postrer Adán, que veremos más adelante, que es Cristo, tú y yo nacimos de nuevo y hoy por hoy somos hombres y mujeres del Espíritu. Por tanto, Él es nuestro Padre también. Número 6. Dice la Escritura que es el Hijo de Dios. Lucas 1:35, volvemos al mismo versículo que vimos antes, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá
será llamado Hijo de Dios. Finalmente, y el número 7, nos enseña que también nuestro Señor Jesús era un profeta. Yo me atrevo a decir, en mi humilde opinión, el profeta de los profetas. En Juan, de nuevo, la mujer samaritana, en el 4:19, San Juan 4:19, dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y en Juan 6:14, la escritura también dice lo siguiente: aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho y decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Todo esto ocurrió luego de la multiplicación de los panes y los peces. Así que para nosotros, la iglesia, Jesús es nuestro profeta. Por eso, amados, encontramos entonces esas 7 características de Jesús en la palabra. Y como profeta, el Señor Jesús, en el libro de Mateo, específicamente en el capítulo 24 y 25, tiene para nosotros específicamente la revelación más maravillosa y el más poderoso y profundo mensaje profético, que tenemos que analizar verso a verso para poder comprender en su totalidad el fin de estos tiempos que estamos viviendo. Entender la consumación de los siglos. Entender lo que ha venido pasando desde su muerte en la cruz y su resurrección hasta nuestros días. Y por supuesto entender lo que está próximo a ocurrir sobre la tierra con su glorioso advenimiento. Hoy simplemente, hermanos, entonces quiero introducirlos a este tema maravilloso. Y es necesario que entendamos que antes de estudiar Mateo capítulo 24, primero tenemos que entender el contexto del capítulo 23. Porque el mensaje profético de Jesús de Mateo 24 y 25 es el resultado de un acontecimiento que encontramos al final del capítulo 23 del mismo libro de Mateo. Cuando nosotros miramos Mateo 23, usted encuentra en la Reina Valera un título que dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Esto ocurre dentro del atrio del templo. Si tú lo estudias, amados, es una serie de exhortaciones, una serie, hermanos, de confrontaciones que Jesús hace a los escribas, a los fariseos, al pueblo, a los religiosos de la época, en donde los acusa duramente y de una manera tan profunda y extraordinaria que al finalizar el Mateo 23, él llega a una conclusión en el versículo 37 y expresa lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde ahora, Jesús dice, no me veréis más. Estas palabras están dirigidas por Cristo a los sacerdotes y gobernantes. Y el centro de esta palabra es: he aquí vuestra casa es dejada desierta. Por supuesto que los escribas, los fariseos y el pueblo, y como lo veremos los mismos discípulos, al oír esta palabra, se llenaron de terror en el corazón
cuando las escucharon. De seguro los del pueblo y los religiosos de la época quisieron fingir que no habían escuchado nada, pero sin duda dentro de ellos quedaron inquietos y seguramente se estaban preguntando qué significan estas palabras. Es como si un peligro inminente nos amenazara, pensarían ellos. ¿Podría acaso el magnífico templo, que era la gloria de la nación de Israel y del pueblo de Israel, convertirse de pronto en un montón de ruinas? Sin duda, amados, que sus discípulos también tuvieron el mismo presentimiento. Y sin duda se preguntarían también, ¿será que Jesús algo tiene más para enseñarnos al respecto? ¿Será que Jesús nos puede aclarar realmente lo que acaba de decir? Y es así como comienza entonces el capítulo 24. Pues como veremos en el próximo tema, mientras ellos salían del templo, quisieron llamar la atención de Cristo hacia la fortaleza y la belleza del edificio. Yo coloco aquí una imagen que es obviamente como una idea de lo que fue el templo judío. Alguien en su época llegó a llamarlo una maravilla del mundo, porque las piedras del templo eran de mármol puro, de una perfecta blancura, y algunas de ellas de un tamaño verdaderamente gigante y colosal. Eran unas piedras tan enormes y unos muros tan hermosos que habían resistido 600 años atrás la invasión de Nabucodonosor y la primera destrucción de ese templo en esa época. Así que los discípulos, y seguramente el pueblo judío, no podía comprender cómo era posible que esos muros fueran derribados. Antes de esta terrible sentencia, ya Jesús había advertido aquí en Mateo 23, en el versículo 36, lo siguiente, léelo conmigo. Dice: de cierto os digo, le está diciendo al pueblo, a los discípulos y a todos los que allí estaban reunidos, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y eso es una parte muy importante para poder entender la palabra profética. Porque obviamente también nuestro Señor declaró que el templo terrenal, que se había convertido en un ídolo para los líderes religiosos de la época y para el pueblo, para los gobernantes, cuando expulsó del templo a los que vendían y traficaban dentro de él, Jesús dijo que el templo se había convertido en una cueva de ladrones. Y por tanto, ese templo iba a ser destruido. Y es que, amados, los judíos adoraban tanto su templo que se llenaban de indignación mayor cada vez que alguien profiriera alguna palabra en contra de esa construcción, de aquel edificio. Y se enojaba más que cuando alguien hablara mal de Dios o hablara mal del sacerdocio o de cualquier otra cosa religiosa de su época. Para ellos el templo era absolutamente todo. Todo el pueblo, todos los líderes, todos los sacerdotes, hasta los discípulos escucharon la sentencia y entendieron perfectamente que el templo iba a ser destruido. Por supuesto, amados, ante una declaración de esas, todos se llenaron de un pavor terrible. Y indudablemente pensaron que algo trágico venía sobre Jerusalén y sobre el templo en su época, en su generación. Así entonces, cuando nosotros seguimos la lectura en Mateo 24,
ya encontramos a Jesús saliendo del templo, fuera del atrio del templo y acompañado únicamente por sus discípulos. El Hijo ya no volvería a pisar más el atrio del santuario terrenal, el cual por su palabra profética muy pronto dejaría de tener vigencia y sería destruido para siempre. Por lo menos como casa de Dios, por lo menos como el santuario del Dios viviente con el cual fue construido originalmente. Sabemos que en breve el anticristo reedificará el templo en Jerusalén, pero no será el templo del Dios viviente, sino la sinagoga y el templo de Satanás, a donde a la mitad de la tribulación el anticristo entrará para sentarse y hacerse adorar como el único Dios verdadero sobre la tierra. Además de que sabemos que el tercer templo ya fue construido por Cristo con su resurrección y que ese templo somos nosotros, la iglesia del Dios viviente, el lugar de la habitación del Dios creador del cielo y de la tierra, el lugar donde habita en nosotros la plenitud de la deidad. Y este templo jamás será destruido. Amados, yo espero que en los próximos temas tú y yo podamos ir comprendiendo todas estas verdades que son, por supuesto, extraordinarias, maravillosas. El cristiano carnal, con su corazón no muy puro, dirá increíble una cosa de esa, pero la verdad, hermanos, es que la profecía es sencilla, está a nuestro alcance, y hacemos bien en oír a Jesús, lo que Jesús tiene para decirnos al respecto de estos tiempos finales. Así que, amados, démosle gracias al Señor en esta hora y hagamos una oración y preparémonos para el siguiente tema, que será sin duda alguna Mateo capítulo 24, verso a verso, para que podamos comprenderlo. Amado Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús por lo que acabamos de ver y de decir. Sí, sé que es demasiado rápido, demasiado contundente, pero espero, mi Señor, que mis amados hermanos hayamos, todos ellos y yo, entendido lo que tú quieres mostrarnos y revelarnos que tú eres el profeta de los profetas, el autor no solamente de estos libros maravillosos, sino también de todo el libro de Apocalipsis que revelaste por tu misericordia a tu siervo Juan, y a quien le dictaste cada cosa que él tuvo que escribir, inspirado por el Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesús en esta hora, y te ruego que nos ayudes a estar preparados para el próximo tema y para el momento maravilloso que espera a tu iglesia, que es nuestro glorioso arrebatamiento. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados. Los declaro bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y sentados juntamente con Él, sobre todo principado y toda potestad que pueda existir en este siglo venidero. Somos más que vencedores en Cristo. Y te doy gracias por la atención que me prestas y el tiempo que apartas para ver estos temas conmigo. Hasta la próxima y felicidades. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendiciones para todos, y suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.